Cada año, en el mes de julio, se celebra en Oxford el Día de Alicia, una festividad que conmemora las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra ha sido tan influyente en el mundo que diferentes culturas se han hecho eco de ella, incorporando elementos de su fantástico universo en sus propias creaciones. Los videojuegos no han sido la excepción, y en este vídeo hablaremos de 6 títulos que, sin estar basados directamente en Alicia, han integrado elementos clave de su mundo. Así que vamos allá. La obra de Lewis Carroll ha sido una mina de inspiración para cineastas. Sus personajes y situaciones absurdas son tan variopintos que despiertan la imaginación de cualquier artista. Walt Disney no pudo resistirse. Ya en 1923 creó Alice Wonderland, una serie de cortos que mezclaban imagen real y animación. Más adelante, a mediados de los años 30, intentó llevar a Alicia a la gran pantalla con ilustraciones del británico David Hall. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió el proyecto, que quedó a la deriva. Años después, gracias al arte lleno de color de la ilustradora conceptual Mary Blair, Disney recuperó la chispa. Así nació, en 1951, la icónica versión animada de Alicia en el País de las Maravillas, una película que se convirtió en un clásico. Su estilo visual tuvo tanto impacto que incluso Japón se fijó en ella. Así lo hizo Squaresoft, hoy Square Enix, con Kingdom Hearts. Tetsuya Nomura, diseñador principal, sabía que debía reflejar el imaginario de Disney, y por supuesto, Wonderland fue uno de los mundos seleccionados. Sora llega allí para presenciar el juicio de Alicia, acusada de haber robado el corazón de la Reina de Corazones. Este mundo presenta escenarios como la antesala con picaporte, el laberinto, la madriguera del conejo blanco o el jardín de flores parlantes. Todo con ese estilo distorsionado y colorido de Mary Blair, que ayuda a recrear escenas tan emblemáticas como la caída al País de las Maravillas. Uno de los personajes más memorables de la historia es el gato de Cheshire, un felino enigmático que aparece cuando menos se le espera y que en lugar de ayudar, lanza acertijos y juegos de palabras que confunden aún más a Alicia. Curiosamente, este personaje no aparece en el manuscrito original Las aventuras de Alicia bajo tierra. Fue añadido en la versión final, y su sonrisa ha dado lugar a muchas teorías. Sonreír como un gato de Cheshire era una expresión común en tiempos de Carroll, y podría hacer referencia a quesos moldeados con forma de gato que se vendían en ese condado inglés. Su influencia ha llegado hasta los videojuegos, como en Bayonetta 3 y Bayonetta Origins, donde aparece un personaje llamado Cheshire. En Bayonetta 3 es un demonio invocado por Viola, un gato rechoncho de color púrpura con una gran sonrisa traviesa. Va a monociclo, fuma en pipa y actúa de forma cómica e impredecible. Incluso puede estirar su cuerpo o desaparecer, como si estuviera en el mismísimo País de las Maravillas. En Bayonetta Origins, su papel es diferente, pero también se le aparece a la joven Cereza en un bosque cuando se siente perdida, igual que en la novela. Uno de los aspectos más comentados de Alicia es su forma de llegar al País de las Maravillas. En el primer libro cae por una madriguera y en el segundo lo hace atravesando un espejo de su casa. Aquí Alicia ya tiene experiencia, sabe cómo enfrentarse a lo absurdo, y el mundo al otro lado del espejo se presenta como una partida de ajedrez, donde su objetivo es llegar a ser reina. Este viaje se representa de forma fantástica en Dragon's Lair 2, donde el caballero Dirk viaja a través de cuentos clásicos para rescatar a su esposa Daphne. En uno de los niveles atraviesa el espejo de la casa de Alice Liddell y se encuentra con personajes como Tweedledee y Tweedledum, la Reina Roja, el gato de Cheshire o incluso el Galimatazo, criatura de uno de los poemas más emblemáticos del sinsentido. Los diseños son una mezcla entre las ilustraciones de Tenniel y el estilo Disney. No es de extrañar, su ilustrador, Don Bluth, trabajó para Disney en los años 50. La obra de Carroll ha causado tanta intriga y fascinación por partes iguales que se ha vuelto a representar de dos maneras muy diferentes, como un elemento adoctrinador y como un mundo terrorífico donde reina la locura. Ya sabemos que existen obras como Alice Nightmares in Wonderland, un libro-juego para adultos en el que se pueden colorear imágenes de este mundo mágico en su faceta más aterradora. También videojuegos como Alice Madness Returns, que nos retrata una Alicia atrapada en un mundo hostil y violento. Por otra parte, Alicia ha servido para dar lecciones. En el centenario del nacimiento de Lewis Carroll, en 1932, el escritor Chesterton se lamentaba de ello. Pobre Alicita. No solo la han cogido y le han hecho recibir lecciones, la han obligado a imponer lecciones a los demás. Y es que no solo en esa época ha ejercido de maestra, lo ha hecho también en la literatura más actual como en Malditas Matemáticas, un libro que trata de convencer de que los números son divertidos. En videojuegos tenemos un personaje que junta todas estas facetas en una sola. Se trata de Alice de la saga Shin Megami Tensei y Persona. Alice es un demonio que podemos invocar y que tiene una historia trágica detrás. Es una niña que murió a una temprana edad. Tras convertirse en espíritu, adquirió un poder mágico extremo que la volvió loca.
Alice se dedicaba a visitar a los niños que se portaban mal por la noche y se hacía amiga de ellos matándolos mientras dormían y llevándolos al más allá. Desde luego, esta combinación de terror y aleccionamiento siempre ha estado presente desde nuestra más tierna infancia, y esta vez le ha tocado a ella darnos una lección. La iconografía de Alicia en el País de las Maravillas ha permeado en ámbitos tan diversos como la moda. La idea del disparate permite crear diseños extravagantes y únicos. Esto se puede ver claramente en la exposición Alice Curiouser and Curiouser del Museo Victoria and Albert de Londres. Y aunque en las primeras ilustraciones a color de Tenniel el vestido de Alicia era amarillo, la versión de Disney lo popularizó en azul celeste, inspirado, según algunos, en Alice Roosevelt, hija del presidente Roosevelt que solía vestir ese tono de azul. En Persona 5 Strikers encontramos a Alice Hiiragi, diseñadora de moda y gobernante de la primera cárcel del juego. Con un atuendo lleno de referencias al universo de Alicia y una actitud dulce pero manipuladora, roba los deseos de las personas convirtiéndolas en fans descerebrados. La cárcel de Hiiragi es un festival visual, carteles de neón en forma de tetera, letreros que invitan a la fiesta del té, tronos decorados con naipes y un jefe final que toma la forma del conejo loco, todo un homenaje al absurdo. Por último, no podíamos dejar fuera al sombrerero loco, otro personaje clave del universo de Carroll. Su obsesión con el tiempo, su personalidad extravagante y sus frases sin sentido lo convierten en un favorito del público. Se dice que Carroll se inspiró en Theophilus Carter, un excéntrico comerciante de muebles que llevaba sombrero de copa y creó una cama despertadora que arrojaba al durmiente al suelo. Este personaje ha llegado hasta Gotham. En Batman Arkham City, Jarvis Tetch, un científico obsesionado con Alicia en el País de las Maravillas, se autoconvence de ser el sombrerero loco y se dedica a secuestrar mujeres para encontrar a su Alicia ideal. Invita a Batman a su particular fiesta del té, lo hipnotiza y lo lleva a un mundo distorsionado, donde debe enfrentarse a enemigos enmascarados como la Liebre de Marzo y superar pruebas inspiradas en el libro. Una experiencia perturbadora para el Caballero Oscuro y fascinante para los jugadores. Y hasta aquí nuestro viaje por el País de las Maravillas digital. ¿Qué otros videojuegos con elementos de Alicia conoces? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo. ¡Hasta otra!